Ahora bien, es en esta conexión que tenemos que reconocer la importante diferencia entre la eisegesis y la exégesis. Quiero hablar por unos momentos sobre la gran locura de la eisegesis, que es leer en el texto lo que no está ahí. Porque el mayor error que podemos cometer al interpretar la Escritura es importar en el texto ideas ajenas de una generación posterior. Leemos nuestros pensamientos del siglo XXI en la mente de los autores bíblicos y afirmamos que ellos patrocinan nuestras opiniones. Eso es algo que no debemos hacer, pero creo que es muy común. Y este es el significado de eisegesis, leer en el texto lo que queremos encontrar en él. Mientras que la exégesis trata de sacar del texto lo que está en él, la eisegesis trata de meter allí lo que no está, sino lo que uno quisiera encontrar allí, pero no está. Un ejemplo es la imagen de Jesús. Un estudioso de Harvard llamado H.J. Cadbury hace algunos años escribió un libro llamado El peligro de modernizar a Jesús. Él reconocía allí que está perfectamente bien el hecho de presentar a Jesús a nuestros contemporáneos en una manera con la que ellos se identifiquen. Queremos presentarles a ellos a un Jesús que está vivo y es real. Y está bien que lo hagamos siempre y cuando no lo hagamos a costa de la autenticidad de Jesús. De modo que no debemos reconstruirlo a él a nuestra imagen. Permítanme darles algunos ejemplos. Está Jesús el asceta. Al principio de la era cristiana, es comparado con Juan el Bautista, que tenía un abrigo de pelo de camello y casi siempre, creo yo, andaba descalzo y solía comer langosta con miel silvestre. Pero Jesús no era así. A Jesús incluso lo llamaron glotón y bebedor de vino. Entonces Jesús el asceta no es el auténtico Jesús. Ha sido reconstruido a nuestra imagen tal como lo deseamos. O tomemos un ejemplo más moderno, Jesús el revolucionario, Jesús el Che Guevara, pero el Che de hoy. El guerrillero urbano o rural y con ojos destellantes y barba negra. Pero de nuevo Jesús no era un revolucionario, no es una verdadera imagen de él. En nuestra propia época está Jesús el payaso, en el musical gospel, y Jesucristo superestrella, que en algún momento pensó que sabía quién era, pero luego, especialmente en el jardín de Getsemaní, ya no estaba seguro de su propia identidad. Entonces cantaba: antes estaba inspirado, pero ahora estoy triste y cansado. Luego tenemos a Jesús, el fundador de la empresa moderna. ¿Han oído hablar de él? Bueno, fue un libro escrito por un hombre llamado Bruce Barton en Estados Unidos. Este hombre era un publicista de Madison Avenue y escribió un libro sobre Jesús y trató de demostrar que todos los principios de la empresa moderna se encontraban en las enseñanzas de este joven judío, como él decía. Pero él decía hacia el final del libro: ¿no saben lo que Jesús dijo cuando era joven? ¿No? Dijo: ¿acaso no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hay varias de esas imágenes que nos gustan y es comprensible, pero debemos evitar eso. Debemos estar seguros de que en nuestra misión de presentar a Jesús a nuestros contemporáneos no perdamos su autenticidad. Voy a continuar. Vamos al punto B, que se llama la disciplina de la exégesis. La exégesis bíblica en el principio de la historia es la disciplina que requiere tanto integridad para rehusarnos a torcer la Escritura, como sensibilidad para utilizar nuestra imaginación para recrear la situación en la que los autores bíblicos se encontraron. Tenemos que luchar por librar a nuestra mente de la perspectiva moderna y de las presuposiciones modernas.
tenemos que meternos en la situación de los autores bíblicos. Tenemos que recrear su contexto histórico y entender su idioma como ellos lo usaron y como los oyentes debieron haberlo entendido. Todo eso es la disciplina de la exégesis. Calvino lo dijo de una manera hermosa. Yo creo que Calvino es el mejor expositor bíblico que Dios le ha dado a la Iglesia. Él tenía un entendimiento increíble para su edad en el siglo XVI y él dijo esto: la primera regla de un intérprete es dejar que el autor diga lo que dice y yo quiero hacerle decir lo que dice. La primera regla del intérprete es dejar que el autor diga exactamente lo que dice y transmitirlo como tal. Un ejemplo que quiero darles se encuentra en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana enseña que nacer del agua es el bautismo. Y hay otras personas que enseñan lo mismo hoy. Pero eso no puede ser correcto, porque Jesús instituyó el bautismo después de la resurrección y habló con Nicodemo al puro principio de su ministerio. Entonces, ¿cómo lo entendió Nicodemo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar hoy. ¿Cómo entendió Nicodemo la necesidad de nacer del agua y del Espíritu? Bueno, en ese mismo tiempo en el río Jordán, Juan el Bautista contrastaba la palabra con el Espíritu. Él dijo: yo bautizo con agua, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y luego Jesús dijo: bueno, a menos que tengan ambos, a menos que vayan a donde Juan el Bautista para arrepentimiento y perdón de pecados, no pueden luego venir a mí y nacer del Espíritu. Ahora bien, ya sea que ustedes estén de acuerdo o no con esa exégesis, aclaremos lo que intentamos hacer, cómo Nicodemo entendió lo que Jesús estaba diciendo. Ahora voy a concluir el segundo principio. La preocupación por descubrir la intención del autor, el contexto del autor, su idioma, se llama comúnmente la exégesis gramático-histórica. Su meta es establecer el significado original del texto bíblico. Hasta ahora hemos visto que como Dios habló para ser entendido, podemos afirmar el principio de la simplicidad y buscar el significado natural del texto. Como Dios habló en contextos precisos, afirmamos el principio de la historia para buscar el significado original del texto. En tercer lugar, como cuando Dios habló no se contradijo a sí mismo, podemos afirmar el principio de la armonía y buscar el sentido general del texto que es iluminado por otras partes de la Escritura. Todo esto, estos tres principios surgen de la verdad que Dios ha hablado y la forma como Él lo ha hecho. Lo que encontramos en la Escritura es una combinación notable de diversidad y de unidad. La revelación de Dios es rica en diversidad, en énfasis teológico y en medios literarios, como lo vimos la semana pasada. Sin embargo, a pesar de su gran diversidad, la revelación que Dios hace de sí mismo es consistente en toda la Escritura. Como lo leemos al principio de Hebreos, el mismo Dios que habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas en estos días finales ha hablado por medio de su Hijo. Y el propósito general de su revelación es evidentemente el mismo. En una palabra, es la salvación. El propósito de Dios es llamar a un pueblo para sí mismo, adoptarnos en su familia, transformarnos en la imagen del Hijo y enviarnos de nuevo al mundo como testigos y siervos y llevarnos a nosotros y de hecho a todo el universo a la gloria final. Todo eso es la salvación. De modo que la salvación es una palabra grande e incluye la totalidad del propósito de Dios para nosotros en Cristo, que es la razón por la cual la Escritura da testimonio de Cristo, y el gran propósito de la Escritura es dado a conocer a Él.